Yo me quedé con mi abuelo y con una tía, que fue finalmente con la que yo me quedé. Ella era una muchacha que tenía 11 años más que yo. Así cuando murió mi abuelo, quedamos ella y yo. Entonces, ya lo que me queda después de los recuerdos de mi abuelo, fue andar con tías, viviendo con tías, esta muchacha y yo, que éramos una niña cuidando a un niño, ¿no? Y ahí estuvimos hasta que yo tuve 9 años, que fue cuando ella se vino a Guadalajara a probar fortuna. Ahí me dejó con unas tías y ya que terminó la escuela, me vine a Guadalajara a hacer 5º año. Cuando yo lo conocí no sabía que era sinaloense. Realmente la gente que lo rodeaba en esa época siempre creyó que era jalisciense, ¿no? Posteriormente, después cuando ya vi sus datos curriculares, él nunca ha negado ser de Culiacán. De hecho, su obra está enraizada en Culiacán. Apenas en la adolescencia, Sergio Bustamante llega a Guadalajara. El impacto de lo que ya era una urbe para ese entonces es bien asimilado por Sergio, quien se adapta con eficacia a las circunstancias. Y es que Guadalajara ofrece posibilidades que en Culiacán serían impensables. Aún así, las expectativas de Sergio no son llenadas a cabalidad y va negociando con la vida, tratando de sacar ventaja de lo limitado de sus cartas. Mi tía se vino y agarró un cuarto en una casa de asistencia, ahí por la calle Maestranza. Maestranza y Prisciliano Sánchez, por ahí estaba la casa. Había todo lo de abajo, eran puros fábricas de balones. Hacían balones en todos los cuartitos y eso. Entonces ahí llegué yo con ella, agarramos un cuarto que daba a la calle y se iba a trabajar. Yo me iba a un restaurante que se llamaba El Capri, que estaba atrás. Y ahí compraba la comida corrida, entonces comíamos una comida corrida los dos. Yo me comía la mitad, ella la mitad, yo le dejaba su mitad, yo me iba a la escuela en la tarde. Así estuvimos varios años, luego de ahí rentó un pequeño departamento cerca del hospicio. Antes estaba el mercado ahí, el mercado de San Juan de Dios. Entonces era una privadita que tenía 4 apartamentos en la planta alta y 4 en la parte abajo, y en el centro unas fuentes. Vivía en la casa con nosotros, después se fue a Guadalajara. Una otra tía se lo llevó, allá fue donde estudió él y arquitectura y se recibió de arquitecto. Él es arquitecto, no es escritor. Yo cuando terminé la primaria yo quería ser director de cine y yo me acuerdo que me dijeron que lo único que había algo como de arte, me dijeron en la Escuela de Artes Plásticas. Llegué y le pregunté a un señor que era supuestamente el director, ¿no?, que cómo le hacía, que yo no quería estudiar pintura, que yo quería estudiar cine. Entonces me dijo, no, pues tienes que ir a México, a la escuela de Andrés Soler. Y ahí es donde, no, pues no había ni las posibilidades, y México era lejísimos para un chamaco de 13 años, ¿no? Y pues total, fue la secundaria y luego la prepa, y como el dicen el chiste, tequila, Chapala tequila, ¿verdad? Y quedarme aquí en Guadalajara. Y luego pues arquitectura fue lo más cercano al arte, a lo que yo pensaba que podía ser una carrera creativa, ¿no?, donde yo podía poner, según yo, mi imaginación, ¿no? Pues dije, posiblemente como arquitecto pueda hacer algo. Aunque te voy a decir verdad que cuando entré a arquitectura no sabía exactamente cómo era arquitectura, ¿no? Cuando empecé a trabajar de arquitecto me di cuenta pues que era muy difícil ser arquitecto, ¿no? Y que además las obras quedaban muy insípidas, ¿no? Porque pues ni había el presupuesto, ni había el gusto, ni había los medios. Entonces descubrí Tonalá y descubrí los talleres de Tonalá, incluso el de Jorge Wilmot ya estaba ahí, con el stoneware de Jorge Wilmot, ver esas cosas, ¿no? A mí me fascinó Tonalá y fue un redescubrimiento, ¿no?, increíble, de que de repente sentí que ahí sí era algo que yo podía hacer, pero resulta que toda la gente que vivía ahí pues apenas comían, ¿verdad? Era el quehacer de los pobres. Son tres principalmente las alfarerías que se manejan en Tlaquepaque y en Tonalá, que es el barro Canelo, es el barro Petatillo y es el barro Bandera. El barro Petatillo es a trabajar barro a base de engobes y echar esmaltes, y es muy característico por su naturaleza de que se parece a los petates. El barro Bandera, tal como lo dice su palabra, que usa mucho los colores verdes, blanco y rojo en su decoración, y el tercer barro es el barro Canela, que son muy propios de Tonalá y la región de Tlaquepaque principalmente.
Entonces, bueno, empecé a hacer artesanía ahí, con la desaprobación total de las mamás de mis compañeros, ¿no? Decían, Sergio, ¿pero qué estás haciendo en Tonalá? Pues haciendo artesanía, pues sí, pero ¿qué vas a hacer como artesano? Y me sembraban muchísimas dudas y había mucho desconcierto ahí con mis compañeros. Decía, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso siendo arquitecto? Poco a poco, sus decisiones lo van poniendo en una ruta que hoy muchos considerarían como fruto de la suerte, pero que en buena medida es resultado de un excelente sentido de la oportunidad, así como una gran firmeza para sostenerse en sus convicciones a pesar de las opiniones adversas. Es en esa época que surge la oportunidad para otro salto. Primeramente había sido el de Culiacán a Guadalajara, correspondía ahora hacerlo hacia el ancho mundo y hacia lo que fue la génesis definitiva de su obra. Empecé a irme por el lado de hacer cosas que no se veían, que no se podían ver. ¿Y qué no se puede ver? Bueno, pues no se puede ver las emociones, no se pueden ver tantas cosas, ¿no?, que traes en la imaginación, lo intangible, vamos a buscarlo, ¿no? Entonces lo empecé a encontrar en mujeres que tenían máscaras que por acá se convertían en cosas, eran como renacentistas, ahí luego había sirenas que de repente se veían a sí mismas en espejos. No sé, empecé a trabajar algo ahí que estaba un poco ligado al surrealismo, pero yo digo que esas cosas se habían visto ya en la artesanía de principios de siglo, yo me acuerdo haber visto ya cosas, ¿no?, de esas, muchas ranas en un cuerpo, no sé, ya se había hecho. Fue como redescubrir, ¿no?, un poco lo que en algún tiempo se hizo y desde luego ponerle mi toque y bueno, además me traje de Holanda, me traje de los Países Bajos, que fue donde viví, de Bélgica y de Holanda, pues las imágenes del Bosco, ¿no?, del Jardín de las Delicias, esos huevos con esas cosas que salían, pues mucho de eso fue lo que a mí me impactó cuando yo vivía allá, ¿no? Esas iconografías, esas figuras fantásticas, esos personajes tan irreales que iban naciendo en su obra poco a poquito y pues transformando toda la realidad que conocíamos en la artesanía propiamente dicha. Y un día descubrí por azar la galería de Sergio Bustamante a principios de los 70s, ¿no? No, perdón, a principios de los 80s. Y fue un shock porque no era la artesanía tradicional, ¿no? Había como una redimensión de la técnica del papel maché, muy usual en esa época en Guadalajara, y que Sergio Bustamante la redimensionó y la llevó a un nivel de calidad exquisito, ¿no? Aunado a su zoología, ¿no?, a ese mundo fantástico de personajes, de jirafas, de animales, ¿no?, increíbles, ¿no? Esos soles, los soles de Bustamante, pues son mundialmente conocidos. Esa dualidad también, como hablábamos de las máscaras, de los personajes con doble cara, una cara de frente y una cara de atrás, ¿no? Son cualidades que van más allá de la artesanía, ¿no?